La batalla por la ciudad fortaleza de Konstantinovka ha entrado en su punto más crítico. Las tropas ucranianas se han atrincherado en la llamada Ciudadela, mientras que las fuerzas rusas ya han logrado penetrar en todo el sur de la ciudad y continúan avanzando en ese sector del frente. Todo apunta a que es solo cuestión de tiempo para que esta zona termine cayendo bajo su control. Oleksandr Syrskyi, jefe del ejército ucraniano, afirma que los intentos ofensivos rusos han aumentado notablemente en el último mes y que las fuerzas rusas han llevado a cabo 83 asaltos en ese sector, principalmente mediante pequeños grupos de infantería. Según el analista ucraniano Konstantin Mashovets, las fuerzas rusas siguen avanzando y mantienen ataques activos en varias direcciones, logrando avances claros a nivel táctico. Como ejemplos están los ejes de Sloviansk y Guliapole, donde operan las unidades de vanguardia de los grupos este y sur. También habla de los combates cerca de Konstantinovka, donde, en su opinión, las tropas rusas están obteniendo resultados más importantes en el terreno. De hecho, geolocalizaciones OSINT indican que las fuerzas rusas han consolidado el control de Ilinivka, al oeste de la ciudad, y ahora avanzan dentro del microdistrito conocido como Krasny Gorodok o Ciudad Roja, empujando a las tropas ucranianas contra el río Krivitoresk. En este punto, la situación se agrava aún más. Los puentes han sido destruidos, por lo que la capacidad de rotación y abastecimiento en el sur de la ciudad depende prácticamente de una sola vía, la carretera O0523, ubicada entre el estanque número 1 y el río, y que conecta la ciudad con Oleksovo-Drushkivka, principal centro logístico ucraniano. Todos los soldados ucranianos que defienden la línea saben que la única salida es por donde entraron. Un peligroso viaje de regreso al río, imposible para un soldado que esté herido. Todos los puentes sobre el río son intransitables. Los soldados solo pueden cruzar nadando o en barcos inflables. Muchos drones rusos cuentan con visión térmica para atacar de noche. Paralelamente a la O0523 se encuentra la H-20, y según fuentes ucranianas, esta ha sido catalogada como zona de alto riesgo debido a la intensa actividad de drones. Se trata de una vía comprometida y prácticamente inutilizable, ya que cualquier desplazamiento por ella expone de inmediato vehículos y personal de detección y posibles impactos directos. La lógica es evidente. Rusia busca controlar los accesos y condicionar los movimientos ucranianos, obligándolos a desplazarse por rutas específicas previamente dominadas. Y dado que las fuerzas ucranianas mantienen la orden de defender la ciudad hasta el último hombre, continúan introduciendo tropas a través de estos embudos, exponiendo los ataques constantes, ya sea mediante bombas FAB o drones FPV. Lo mismo sucede en las afueras suroccidentales de la ciudad, específicamente en Dolgaya Balka. Allí existen indicios de que los grupos de asalto rusos han avanzado más al norte dentro de los límites de la aldea, con la intención de empujar a las fuerzas ucranianas hacia el estanque de Khrushchev. Un ejemplo claro de esa situación se observa en un video grabado en la avenida Volodymyra Velikovo, que se transforma precisamente en la carretera O0523, ubicada entre el estanque número 1 y el río Krivitoresk. En las imágenes se aprecia la destrucción de un vehículo blindado tipo Senator por parte de un operador de drones rusos de la unidad especie Rubicon. En otro registro, en esa misma vía, se observa cómo un operador de drones ruso detecta a un grupo de supuestos soldados ucranianos que transitaban por la ruta. Al ser localizados, intentan ocultarse, pero terminan siendo alcanzados por un dron FPV, lo que evidencia el nivel de exposición al que quedan sometidas las tropas que se ven obligadas a utilizar este tipo de corredores restringidos. Pero en el metraje hay algo curioso. Aunque es tomado por una cámara de baja resolución, muestra algo importante. Esto no parece una unidad regular desplegada bajo estándares clásicos. Miren esto con cuidado, sin uniformidad, sin identificación clara.
equipo completamente mezclado y con una gorra de béisbol. Esto no es la estética de una unidad regular. Esto recuerda directamente a las formaciones de mercenarios occidentales que vimos en Bakhmut, como el llamado Mozart Grove, o bien al aspecto de los contratistas de compañías militares que tanto utilizó Estados Unidos en Afganistán e Irak. Esto tiene una lectura clara. Cuando la situación en una unidad comienza a deteriorarse y el frente deja de ser sostenible con unidades regulares, Ucrania recurre a este tipo de formaciones como fuerzas de choque desechables. No son refuerzos estructurados ni de brigadas con una cadena de mando definida. Son combatientes enviados a contener, a tapar brechas, a ganar tiempo. Carne de cañón, sin eufemismos. Un ejemplo de ello aparece en un reportaje reciente de El País, donde se recogen testimonios de familias y mercenarios, entre ellos colombianos, que lo expresan sin rodeos. La guerra de Ucrania es una carnicería para los extranjeros. Los que se van se convierten en un número más en una estadística. En ese mismo reportaje se describe como muchos de estos combatientes son enviados al frente con entrenamiento limitado, integrados en unidades improvisadas y expuestos a escenarios donde el apoyo es mínimo o directamente inexistente. La evacuación no está garantizada y, en algunos casos, ni siquiera hay retorno. Desaparecen sin que sus cuerpos vuelvan a casa. La razón de fondo es que muchos creyeron en la propaganda occidental, asumiendo que Rusia era un ejército mal equipado y que, por tanto, el escenario sería comparable a enfrentarse a fuerzas irregulares, como ocurrió en Irak o Afganistán. Pero la realidad ha sido radicalmente distinta. De hecho, un estudio británico del Departamento de Psicología de la Universidad de Bath señala que exsoldados que participaron como voluntarios en Ucrania presentan altos niveles de afectación en salud mental y física. Según este estudio, la naturaleza del combate en Ucrania es fundamentalmente diferente a los otros conflictos recientes como Irak y Afganistán. En esas guerras, el personal occidental operaba dentro de sistemas militares formales, con reglas de enfrentamiento claras, cadenas de mando estructuradas y protecciones legales y de bienestar establecidas. Recibían preparación antes del despliegue y apoyo a su regreso. En contraste, el informe subraya que muchos voluntarios extranjeros en Ucrania son desplegados prácticamente por su cuenta, en un entorno mucho más impredecible, donde los niveles de formación, liderazgo, equipamiento y asistencia médica varían considerablemente, dejando a estos combatientes expuestos a condiciones mucho más duras y desorganizadas. Volviendo al frente, la situación en Konstantinovka no es grave únicamente porque las fuerzas rusas hayan logrado controlar las principales rutas de suministro, sino por la presión constante que están ejerciendo desde el aire. El uso de bombas FAB equipadas con módulos UMPK está golpeando de forma sistemática la ciudad. Esto no solo afecta a la infraestructura urbana, sino también los puntos que las fuerzas ucranianas utilizan para resguardarse y operar. Parte de la infantería ucraniana se encuentra prácticamente oculta en sótanos, con una actividad muy limitada, dependiendo de muchos casos de drones para abastecerse durante la noche. Por ejemplo, en este video se observa a un grupo de marines ucranianos desplazándose por la ciudad cuando una bomba FAB con módulo MPK impacta en su proximidad. Tras la explosión, los sobrevivientes se repliegan de inmediato hacia el interior de un edificio, donde descienden y se refugian en un sótano. En otro registro, una bomba aérea FAT-1500 impacta directamente un punto de despliegue temporal de la 100 Brigada Mecanizada de Fuerzas Armadas Ucranianas. En el noreste de la ciudad, aunque existe un mayor margen de maniobra por tratarse de zonas más abiertas, la situación tampoco es favorable. Los rusos ya han conquistado Novomitrivka, y las fuerzas rusas ya habrían cubierto gran parte del espacio abierto entre las afueras de las arboledas de Robles al noreste y el distrito Kimik,
haciéndose con una importante cabeza de playa en el sector residencial entre las calles Ukrainki hasta Kotyushka. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas permanecerían atrincheradas más al interior, en posiciones como la planta Strusteko y el complejo metalúrgico, sectores que el mando ruso había decidido no asaltar de inmediato, priorizando en cambio la presión sobre los flancos. Sin embargo, el problema para Ucrania va mucho más allá de contener estos avances. La situación estructural en el frente a escala es más delicada. De acuerdo con el Centro de Estudios Orientales de Polonia, el nivel promedio de dotación de una brigada de Fuerzas Armadas de Ucrania se sitúa entre el 40 y el 60%. Sin embargo, testimonios de personal militar indican que el número de soldados que realmente operan en la línea de combate no supera el 20 o 30% de la plantilla autorizada. La escasez de tropas tiene un efecto directo en el terreno, dificulta las rotaciones y prolonga la permanencia de las unidades en condiciones extremas. Un ejemplo concreto es el caso de un soldado ucraniano llamado Roman, desplegado en Bogchansk, donde Rusia ha intensificado su ofensiva. Este militar permaneció más de 177 días sin rotación, atrapado en una zona de combate activo y dependió de suministros limitados que le llegaban mediante drones. La situación, sin embargo, alcanza niveles aún más críticos. Su compañero, Andriy, de 28 años, se está muriendo por una herida que en condiciones normales sería tratable, una bala alojada en su rodilla derecha. Desde su posición, por radio, pide desesperadamente que le lancen más medicinas mediante un dron, ya que es la única forma de recibir algún tipo de asistencia. Según Cristina, una ucraniana que sirve en el frente como hospitalaria, hoy en día, en las regiones de Donbass y Kharkov, y también en el sur, es casi imposible acercarse al frente en coche. Como resultado, los equipos de evacuación tienen que caminar unos 3 kilómetros hacia el frente y luego regresar cargando a los heridos. Los vehículos no pueden llegar, serían un objetivo. En la misma línea, Olga, otra hospitalaria entrevistada en Kiev, describe una dinámica aún más cruda. Generalmente los pacientes rojos, los más gravemente heridos, mueren. Luego, los amarillos pasan a ser rojos, y los verdes, es decir, los menos graves, continúan combatiendo. Incluso han sido alcanzados por metralla o presentan daño cerebral. Pero este no es el único problema. A ello se suman irregularidades documentadas en la gestión de recursos, incluidos los destinados a suministros médicos, donde en algunos casos se ha señalado que hasta un 30% del valor de los contratos eran desviados como ganancia ilícita. Incluso se han reportado situaciones más concretas. Hace un tiempo, en Lviv, por ejemplo, un lote de 10.000 botiquines tácticos de primeros auxilios valorados en aproximadamente 700.000 libras esterlinas y enviados por voluntarios estadounidenses, habrían desaparecido sin una explicación clara. Así que, al final, el problema no es únicamente la presión rusa en el campo de batalla, es también lo que ocurre dentro del propio sistema ucraniano. Fallas logísticas, escasez estructural, corrupción en la gestión de recursos, y una cadena médica que, en muchos casos, simplemente no responde cuando más se necesita. En sí, no solo estamos viendo un frente que se desmorona por el empuje ruso, estamos viendo un sistema que no logra sostener a sus propios hombres, donde los heridos no pueden ser evacuados, donde los suministros no llegan, y donde incluso el material médico desaparece antes de alcanzar al línea de combate. Y con esto cerramos el video de hoy. Si les interesa este tipo de análisis directo y sin filtros, suscríbanse al canal, activen la campana y dejen su opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo análisis.